Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Este es el segundo episodio de Historias de Vida, un podcast de Elixir, en donde tratamos de conocer un poco más a nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Y bueno, tenemos el agrado de tener con nosotros acá a la directora de Elixir y también directora del CCT Rosario, Sandra Fernández. Sandra, bueno, buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la iniciativa y un saludo a cada uno de ustedes, Diego, Ana, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, y Diego, si vos querés presentarla, introducir un poco la trayectoria. Un gustazo que nos acompañe Sandra, que es una de las personas que más ha hecho por la historia regional en la Argentina. De hecho, quienes estudiamos nos formamos con sus textos sobre esa perspectiva metodológica que significó una suerte de revolución, ¿no? La historiografía argentina de los últimos 20, 30 años, que cambió muchísimo. Es una de las impulsoras y de los referentes de esa transformación. Y en el último tiempo, además, me gustaría subrayar que no solo es la directora de nuestro instituto, sino que también es la directora del Centro Científico Tecnológico de Rosario, que ella no lo va a decir, pero me corresponde, me parece a mí decirlo. Es la primera vez que un directora de ciencias sociales asume ese rol en Rosario, lo cual me parece no solo un logro de su gestión, sino, digamos, un Y es la primera mujer, además. Y además es la primera mujer, ¿no? Pero quería resaltar lo otro primero, ¿no? Porque si no, a veces parece, ¿no?, que por ser mujer, pero no, me parecía que lo más significativo ahí era que eran ciencias sociales dirigiendo un instituto donde hay biólogos, físicos, y además, bueno, como vos bien decías, Ana, también la primera directora mujer del CCT. Así que bueno, la idea hoy es charlar sobre tu vida un poco más allá de lo académico, cómo llegaste acá, y demás, ¿no? Un poco es como decía el otro día cuando charlamos con Darío, es un poco como una especie de intrusos del mundo científico, ¿no? Así que bueno. Bien, ¿cómo uno llega a un lugar? Me parece que hay una cuestión que yo he dicho muchas veces y que en general se lo digo a mis becarios y becarias, que nuestra carrera es como una maratón, no es un sprint de 100 metros. Es decir, que es una alternativa que lleva muchos años de formación, que tiene muchas alternativas, que tiene muchos tiempos. Es decir, uno va administrando tiempos y en esos tiempos se va pasando la vida. Y no solamente la vida en términos individuales o subjetivos, sino también la vida de colectivos, ¿no? Vamos encontrándonos ahí muchas veces. Entonces, eso que uno hace muchos años veía como algo más cercano y demás, bueno, pasan los años y se van consolidando estas carreras y tiene que ver con cómo uno llega a la carrera de historia, cómo te formás y también cuáles han sido los contextos en donde nos desarrollamos, ¿no? Y yo provengo de una generación, creo que puede haber puntos de contacto quizás con Darío, muchos puntos de contacto, que ingresamos a la facultad en un periodo predemocrático, durante la dictadura, pero que nos tocó ver muy de cerca esas transformaciones que se dieron en el 84 y que muchas veces se idealizan, es decir, que están idealizadas y que está muy bien que así sea, porque se idealizan en términos de una recuperación no solamente del espacio de la carrera, la vuelta de los docentes exiliados, la recuperación de tramas historiográficas de línea, pero que también fue traumática. Y eso también hay que señalarlo, ¿no? Porque esa recuperación democrática y cómo se organizaron las carreras tuvo una fuerte carga de trauma, es decir, había que sobrellevarlas, los planes de estudio, las dos cosas, lo que se había vivido, y también esas ventanitas de oportunidad que se fueron abriendo, por ejemplo, ya que estamos en un espacio de CONICET, en esa primavera alfonsinista en CONICET, que fue muy breve, digamos, porque eso también hay que decirlo, fue brevísima. Y después los 90, es decir, ya la mayoría de nosotros egresados en esos años, es decir, egresados en la segunda mitad de los 80, nos tuvimos que enfrentar a unos años 90 realmente muy complicados, no solamente en términos generales, digamos, sino específicamente para el cambio de las ciencias sociales y las humanidades, y específicamente de la historia, en donde lejos de abrirse puertas, las puertas se iban cerrando, las pocas puertas que se habían abierto en esos años se iban cerrando.
no lo digo solamente por CONICET, así que digamos se dejaron de otorgar becas, se espaciaron las formas de ingreso, se regularon a un mínimo, digamos, los ingresos a carrera o los ingresos a becas, sino también lo que fue la dinámica universitaria de esos años, muy compleja, con reducción de las masas críticas, con ausencia de cargos, con disputas, bueno, y eso que no es menor, en un momento en que nosotros teníamos 30 años. Me gusta hablar, digamos, de un nosotros, no solamente de un yo. Y esa experiencia, que fue muy difícil, también creo que nos permitió ser muy creativos. Muy creativos en la forma del trabajo y muy empeñosos, digamos, porque la mayoría de los que estamos hoy como investigadores consolidados dentro del sistema, en los 90 hicimos un montón de cosas para sobrevivir sin dejar en ningún momento de priorizar y de poner en el centro de nuestra vida académica, aún resignando tiempo, espacio para lo que podía ser otras tareas y muchas decisiones hasta laborales, la formación, es decir, hacer los posgrados en los años 90, hacerlos. No había beca, no había nada, a ver cómo se podía, qué contacto se conseguía, tanto nacional como de forma internacional. Un montón de cuestiones relativas a acciones directas, es decir, participación en congresos, la gestión de revistas, la gestión de líneas de investigación, estar muy atentos a los pocos proyectos que se abrían, y eso creo que es una marca muy singular, en donde en ese páramo, aparente páramo, había un montón de cosas, es decir, es claro, como parece contradictorio, ¿no? Pero eso es interesante que decís, Sandra, porque cuando charlamos con Darío él también subrayaba esto, ¿no? Es decir, y un poco la idea del podcast también es esa, mostrar, como digamos, desmitificar un poco a veces las carreras de los investigadores, que la gente más joven las ve como ya cristalizada en un momento, dice, bueno, Sandra Fernández, directora del CCT, doctora, una carrera extensa, investigadora del CONICET, etcétera, pero que hubo muchos vericuetos, ¿no? Hubo muchas idas y venidas, muchos problemas, no es un proceso lineal en el cual uno planifica un objetivo y avanza paso a paso, sino que muchas veces hay que ir inventando, ¿no? Encontrando formas de sobrellevar los obstáculos que se generan, ¿no? Entonces me parece que eso que vos contás está muy bueno, porque bueno, ayuda también a la gente joven te quedaste sin beca 1 año, 2 años, bueno, no es la razón por la cual abandonar ese camino si es lo que a vos te gusta hacer, ¿no? Tal cual, y eso me parece que te decía fue una priorización en donde, por eso te decía desde las elecciones laborales, digamos, porque la mayoría de nosotros teníamos cargos simples que no tenían concurso, eran ni siquiera te digo interinos, hasta reemplazantes, y sin embargo había un compromiso muy fuerte con las cátedras en las que participábamos. Y se priorizaba eso, es decir, si a vos te daban unas horas en otro lado y coincidía, y además no era solamente ir a dar clases, sino lo que significaba bancar la cátedra, estar, la construcción no solamente al interior, sino de lo que significaron las redes dentro de la historiografía argentina, que eso me parece que es muy importante señalarlo. Esa no es una cuestión tampoco exclusivamente de Rosario, sino que esos 90, aún en ese escenario que parecía tan poco propicio, creo que buena parte de las redes historiográficas, cuando digo las redes en términos de puntos de contacto de investigadores, pero sí de líneas, se gestaron, por lo menos inicialmente en los 90, y continuaron, y también, bueno, se fueron, por supuesto, se van transformando, pero se mantuvieron. Me parece que hay eventos a los cuales nosotros acompañamos de forma sistemática, como son las jornadas de interescuelas o las jornadas de historia económica, que eran las dos referentes más importantes, pero que en los 90 también se comenzaron a multiplicar los workshops más delimitados, en donde había una acción muy militante. Digo esto también, digamos, para mí la militancia es importante, y la militancia dentro de lo académico es fundamental. Cuando yo digo militar, no estoy pensando en una militancia partidaria, sino esa militancia que tiene que ver con el compromiso, no solamente en la búsqueda de una carrera individual, sino también de una perspectiva colectiva dentro del mundo de la historia, dentro del campo de las ciencias sociales, las transversalidades, en un espacio que también es de disputa. Es decir, por nuestro espacio, hay que señalarlo, no es un espacio
dulcificado, sino que es un espacio áspero, en donde uno se encuentra con grandes amigos, con mucha capacidad de diálogo, pero también con aristas punzantes, zonas muy rugosas o ásperas, que también hay que tomar en cuenta. Y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo elegiste, por ejemplo, historia por sobre alguna otra? No, lo mío es una cosa con una claridad meridiana desde muy temprano. Yo no puedo disociar mi formación y mis inquietudes de algo que para mí fue central en mi niñez, que fue la Biblioteca Vigil. ¿Sí? Yo vivía muy cerca, a 200 metros de la Vigil. La Vigil, ustedes saben que era una experiencia muy particular, muy típica de los años 60 y 70, si bien venía desde los años 50 gestionándose, y ustedes piensan que yo viví la etapa de oro de Vigil. Claro. Entonces, yo tengo todavía el carnet de Vigil, yo soy la socia 5011, y mi hermana era la socia 1605, ¿sí? Con una diferencia. Entonces yo recuerdo muy pequeña, suponete 4 o 5 años, ir con mi hermana a la biblioteca, que sigue estando en el mismo lugar, al 3000, y entrar a ese mundo, en donde era un mundo que estaba lleno de personas. Cuando digo lleno, en donde tenía salas, en donde tenía la sala infantil, la sala de secundaria, la sala de lectura, los diarios, la sala de universitarios, la capacidad que tenía la biblioteca de brindarte otros bienes que no eran solamente la bibliografía, los libros, sino que tenías posibilidad de acceder a diapositivas, discos de vinilo, juegos, que esos juegos se prestaban, y además espacios comunes de reunión. Entonces, y la biblioteca no era un espacio de biblioteca cerrada, porque digamos, yo iba al Normal 1, es decir, la contraposición, digamos, de una escuela en pleno centro de Rosario. Buena parte de mis compañeras iban a la Biblioteca Argentina. La Biblioteca Argentina era una biblioteca de estanterías ajenas al usuario, y la Vigil era un espacio en donde vos tenías acceso a los anaqueles. Es decir, vos buscabas tu material con la ayuda de una referencista que estaba, 1 o 2 referencistas que estaban en la sala. Entonces el acceso a todo ese mundo, no solamente de la literatura, sino de cualquier cosa, más allá de que lo que podía ver en mi casa y del estímulo que podía recibir, eso fue singular. Entonces, imagínate, desde los 4 o 5 años hasta la llegada, digamos, la Vigil tiene un fuerte golpe ya en el 75, que no es solamente el golpe, las persecuciones o la AAA en funcionamiento, sino lo que significó el Rodrigazo, ¿no? Crisis económica. La crisis económica, porque la forma el sostenimiento de toda la estructura de la Vigil era a través de las rifas. Entonces el primer gran proceso inflacionario de la segunda mitad del siglo XX impactó. Y además lo impactó en términos jurídicos, judiciales, es decir, porque esa fue la forma también sobre la cual se accionó para dejar a la comisión directiva de Vigil sin los bienes, ¿no? Fíjense que tardaron cuántos años en ser restituidos. Entonces, mi llegada a la historia tiene que ver con ese mundo de lecturas, con ese espacio. Una niñez y una infancia muy vinculada a los libros, ¿no? Un espacio de sociabilidad. Totalmente. Que giraban en torno a libros. Giraban espacio a libros, pero vuelvo a repetir, que no eran solo libros, porque además la Vigil tenía lo que se llamaba la Universidad Popular, que tenía otras facetas en donde vos te encontrabas y podías dialogar. Y eso fue inmediato, es decir, el afán por el tema de los libros de historia, como siempre, claro. Los que más te seducen son los que tienen que ver con lo mitológico, con lo más antiguo, y después ya vas pasando a otros libros que tienen que ver también con una llegada temprana a la novela histórica. Claro. A la buena novela histórica. Yo digo, pero ¿cómo leí esto en esos años? Digamos, pero que no es menor, digamos, que no es para nada menor, porque una de las lecturas muy tempranas que hice a partir de la Vigil, por ejemplo, fue Memorias de Adriano, claro. De Marguerite Yourcenar, y nada más y nada menos, digamos. Entonces, que yo te diría que más que una novela histórica es una investigación, es decir, cuando vos mirás el cierre de la novela, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Sí, llegó por ahí. Entonces hubo una decisión muy clara alrededor de la historia, y muy clara durante toda la secundaria, y muy clara, es decir, si tuve alguna duda en la cuestión del ingreso, era a lo mejor hacer
ciencia política, pero inmediatamente pero lo estaba por cambié. el carril de las ciencias sociales, de las humanidades, Sí, más centradas en la historia, la sociología, la ciencia política. Y mucha claridad de que no era, pero eso meridiano, no, en ese momento no era el Cossetini, sino eran los profesorados, los institutos nacionales del profesorado, no. Ir a la facultad, Claro. ir a ir a un centro de con poco cosas. Imagínate que yo ya iba un año adelantada a la escuela, entonces yo a la facultad llegué con 17 años, es decir, una criatura. Una niña casi. Sin embargo, muchísima claridad alrededor de eso, muchísima claridad. Nunca me alejé, es decir, es una cuestión que nunca, no quiero hacer una cosa, hacía otras cosas en paralelo, por supuesto. En su momento yo ya también estudiaba música, ¿verdad? Bueno, y el momento de ingresar a la facultad significó alejarme completamente de ese otro mundo en el cual yo iba, lo disfrutaba, pero que sabía que no iba a andar. Interesante eso, porque es bien un poco distinto a la historia que nos contaba Darío, ¿no? Donde él tenía esa disociación, ¿no? Entre la música y la historia, ¿no? Y que bueno, vos acá contás otra forma de resolver esa tensión, más temprana, decir, bueno, cuando entraste a la facultad fue como que, bueno, el centro neurálgico, ¿no? Profesional, o sea, vital, etcétera, va a estar puesto acá. ¿Y música qué hacías? ¿Qué estudiaste? En música estudiaba piano, como correspondía a una niña de aquellas épocas, en donde la familia decía, y es más, imagínate que mis padres eran trabajadores, pero sin embargo en esos momentos todo el esfuerzo de comprar el piano vertical, piano que todavía tengo, Darío también lo tiene, En mi casa también estaba. Claro, porque era una cuestión que tenía muchísimo que ver con la formación alternativa, sobre todo de las mujeres. Pero de ahí ya pasé a estudiar en la escuela de música, en la escuela municipal de música, y a hacer cursos, es decir, salir de lo que era. Y ahí hice todo lo que significaba la formación en armonía, la formación en audio perceptiva, composición. Y, a ver, no es que me iba mal, pero me marcó, te permite tener otra... la música muchas veces se la considera como un efecto como algo muy sensible. La música es muy técnica, muy abstracta, y tenés que tener una gran capacidad de lectura, y son lenguajes. Entonces, cuando vos te acostumbras en música a leer una partitura desde muy temprano, sobre todo las partituras que vos lees, ponete para piano, en donde vos lees 2 líneas a la par, que son en 2 claves distintas, que una se ejecuta con la mano derecha y que otra se ejecuta con la mano izquierda, eso te da una gimnasia muy buena a nivel de lectura y de abstracción. Entonces, para mí la música tendría que ser incorporada, no para que todo el mundo salga a música, a rascar una guitarra, sino que me parece que es una herramienta muy interesante de preparación entre intelectual y física, es decir, tiene ese vínculo, porque la música también es física, porque vos no solamente lees música, sino que tenés que ejecutarla, y claro, eso te da una gimnasia, tiene esa doble dimensión, que no es para que salgamos todos músicos, me parece que sería un segmento y por eso el estímulo que tienen tanto los jóvenes ahora, y que vos lo encontrás todavía en las orquestas de infantos juveniles, para mí es que seguir estimulándolo. Van a adquirir herramientas que le van a permitir mejorar todas sus capacidades, aunque hagan después ciencias económicas. A mí me quedó resonando de tu historia, que mencionaste la novela histórica. Sí. Esta es una mala pregunta para hacer en un podcast, porque es una pregunta que se responde por sí o por no, y en realidad... ¿Pero fantaseaste alguna vez con la escritura de novela histórica? No, de novela histórica no, pero sí, digamos, y de hecho lo hago, es decir, yo tengo un segmento de escritura, y hay momentos la escritura para mí es una válvula de escape, es decir, creo que también es un excelente ejercicio para explorar tu subjetividad, es decir, la escritura ayuda muchísimo a esclarecer la cuestión emocional, psicológica. Me parece que eso es muy, muy interesante. No, novela histórica no. Pero no, porque ya hago historia. Claro. Sí, pero sí como lectora, sí, sigo leyendo, sí. Te digo, tempranamente, por supuesto, los textos de Robert Graves, digamos, que eran los que circulaban también en los 70, que en otros aspectos, por ahí, y después ya exploré los franceses, porque los franceses se preocupan mucho, aún los, digamos, Duby, bueno, y eso yo no los exploré,
tuve acceso a esos textos entrándole por la vigilia a través de la literatura. Entonces, mi llegada no fue desde la facultad para leer a los analistas, sino por haber leído algunas cosas que estaban en esa biblioteca que sigue siendo un arca de Noé. Un tesoro, sí. Y Sandra, bueno, hablando un poco sobre tu carrera académica, tus estudios y tu vida personal, ¿cómo hiciste para conjugar? Porque, digamos, ascendiste a una categoría muy alta en CONICET y en la facultad también, y bueno, ¿cómo hiciste? A ver, quiero evitar el tema de digamos, cada uno construye su vida como, te diría, ni siquiera como uno quiere, sino como puede. Como puede, pero también como quiere. Es decir, yo en eso siempre digo, yo soy existencialista, entonces en ese sentido uno tiene bastante responsabilidad en las elecciones que va tomando. Entonces, bueno, yo tengo 3 hijos, que están todos grandes, pero en esa etapa de los 80 y los 90 eran todos pequeños. Y jamás se me planteó un problema. Es decir, no viví ni la maternidad como un problema, ni conjugar la maternidad con la labor tampoco como un problema. Mi hija mayor nació en el 87 antes de recibirme, mi hija menor nació en el 90, mi hijo nació en el 93, así que en ese segmento, es decir, los 90 estuvieron marcados por eso, y sin embargo yo comencé mi maestría en el 96 con ellos pequeños, seguí el doctorado y eso se conjugó bien. ¿Cómo lo conjugué yo? Y de una manera muy particular, porque además yo tuve que enfrentar en esa coyuntura de los primeros 90. Es decir, no conté con mis padres porque, bueno, mi mamá se enfermó en el año 91, falleció en el 93, es decir, que tuve una madre que me asistió, digamos, cuidando, no ocurrió, pero sí no lo puedo dejar de ver, digamos, una forma en que nosotros concebimos nuestra pareja con Esteban de profunda complementariedad. Y aunque parezca una locura, yo lo veo en perspectiva y yo digo, uy, qué locos que estábamos. Esteban trabajaba ya en planta, digamos, él trabajó toda su vida en lo que primero era Somisa y después Siderar, y durante esos años él trabajaba en turnos rotativos. Eso que aparentemente dentro de una disposición de una normalidad familiar te desequilibra, a nosotros nos resultó. ¿Por qué? Porque él no estaba unos fines de semana, pero estaba 2 días en casa plenos, porque el franco, entonces bueno, yo sabía que había 2 días en donde iba a estar, o el turno que él estaba, sí, por eso digo, esa locura, ese collage que hicimos, lo fuimos remontando, y para mí entonces hay 3 figuras que colaboraron mucho, que son centrales, bueno, la de mi pareja, la de mi hermana, que también trabajaba y compartimos, es decir, pues yo trabajaba siempre en forma vespertina y mi hermana al revés. ¿Tu hermana con la que ibas a la vigilia? Mi hermana con la que iba a la vigilia, que es mi única hermana, con la cual tengo una diferencia de edad importante. Entonces, sin esas formas de articulación muy amorosa que tuvimos entre los 3, hubiera sido muy difícil. Y después una persona que, por supuesto, que no era full time, pero colaboraba mucho, que era Ana, una especie de niñera, digamos, que había una emergencia, o yo llegaba tarde y podía contar con que Ana se quedara, que le diera de comer. Pero bueno, nosotros con mi hermana hacíamos todo un recorrido en donde salía, digamos, ella llevaba a mis hijos a la escuela a la mañana, algunos al Politécnico, entonces yo después pasaba a todo el mundo a buscar, les daba de comer, hacíamos un 1-2, claro. Y fue sin conflicto, digamos. Yo no tengo un registro de conflicto. Es más, el otro día revisando el cuaderno de una de mis hijas, la maestra le hacía escribir todos los lunes qué es lo que hacía. Entonces mi hija Sofía narraba lo que hacía los lunes y a mí me encantaba porque fui con las amigas de mamá, no sé qué, salí. Es decir, no eran las cuestiones habituales de decir fui con mi papá y mi mamá al cine. No, se componía de otros recursos. Y creo que eso vuelvo a repetir, fue algo muy amoroso, muy bueno, y algo que también permitió que lo recordemos con mucha gracia, digamos, en reuniones familiares y demás. Y también a mí me enseñó que no hay tiempo, digamos, aprovechar muchísimamente el tiempo y a tener, digamos, estar leyendo un artículo, preparando una clase con un montón de niñitos que te andaban saltando alrededor. Y que se podía hacer, digamos, y que además hubo también mucho respeto alrededor de eso por parte de ellos, digamos, que son igual. Vuelvo a mencionar a mi hija Sofía, yo terminé la tesis de maestría, que ellos eran más chicos, y cuando arranqué con el doctorado,
Sofía me dice, otra tesis, mamá. Sofía, ¿qué edad tenía en ese momento? A ver, en el 90... Imagínate que ella tenía poco menos de 10 años, sí, 8 o 9 años cuando terminé la maestría, y arranqué ahí nomás la del doctorado, te imaginas que tenía 11, otra tesis, mamá. Y ¿no? Yo nunca viví eso, viste, hay gente que reniega mucho de esa maternidad en esos momentos. Yo no lo viví con conflicto. Muy interesante eso que planteas de la maternidad, porque es un gran tema, ¿no? Es decir, cómo... yo a veces tengo esta idea, no sé si a veces uno tiene miedo de decir ciertas cosas porque pueden sonar inapropiadas, pero también es interesante pensar que en ese periodo, no sé cómo viviste vos tu maternidad en el sentido de si fue una decisión tomada, muy clara, muy meditada. Yo pienso hablo de mis padres, por ejemplo. Mis padres ellos nunca pensaron, los hijos venían como que iban a venir, ¿no es cierto? Entonces, también nuestra generación, que tiene que tomarla, lo presenta como una decisión consciente. Entre la carrera profesional y lo la plantea familia. una serie de dilemas Sí. que tal vez generaciones anteriores que sí tenían claro hacia dónde querían ir en este sentido, como es tu caso, vos tenías una vocación clara, fuerte, decidida, se daban más naturalmente, ¿no? Se daba en el sentido de que, bueno, los hijos son parte de algo que ocurre mientras yo estudio y lo voy resolviendo de esa manera, ¿no? No sé, se me ocurre, digo, pensando, pero es verdad que hay otros colegas, como bien decís, que también lo hemos charlado, que te dicen que no, que fue muy difícil, que lo vieron muy traumáticamente, con mucha culpa, con muchas dificultades, ¿no? Entonces, bueno. Yo tomé decisiones importantes que muchas veces en la facultad, personas que hoy se autoperciben feministas y demás, me miraban bastante horrorizadas, porque yo en el año 97 decidí presentarme a las becas de ese momento AESI, la Asociación Española de Cooperación Internacional. Se abrían becas por temática, había una temática que era historia regional, era como si me estaba llamando. No era una convocatoria que yo tenía que inventar, digamos, o buscar un contacto. Era una convocatoria que se adecuaba al perfil. Y de hecho, bueno, ya me había ido a México en el año 94, por un tiempito cortito, pero que te imaginás, mi hijo tenía 1 año. Por eso vuelvo a repetir, digamos, esta contención amorosa y de pensar también un espacio en donde no es solamente la madre y sus hijos, sino que siempre hay un cuidado que se tiene que compartir. Y después en el año 97 ya me fui, fueron más de 2 meses. Por supuesto, gané la beca y todo el mundo, digamos, por eso digo, en la misma facultad me miraron horrorizada, pues, por poco decir, ¿qué le pasa a esta mujer que se va y deja a los 3 niños por ahí, que eran todos pequeños? Ahí es interesante también lo que vos marcás, ¿no? La construcción de una pareja, por lo que decís, ¿no? Con cánones muy contemporáneos, aunque a lo mejor en ese momento ustedes no le ponían esos nombres, no lo estaban pensando así, pero una pareja, ¿no? Que una pareja yo siempre la pienso así, como un equipo, ¿no? Para enfrentar problemas, un grupo que decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y cada uno se va cubriendo, es decir, enfrentamos más allá del rótulo, de la etiqueta que le pongamos, ¿no? Entonces, totalmente. Eso fue como muy importante por lo que vos contás. Claro, y eso no significa que por ahí vos no Por tengas supuesto. Sí, y no era una evidencia hace 20, 30 años eso, digamos. Y tal vez no lo era porque es verdad que, en el sentido de que, claro. Entonces eso significó también, es decir, dejar a los chicos y que ellos comprendieran que era algo que era parte también de que si uno va cumpliendo estas metas, es saludable para todos, digamos, porque ese resquicio de frustración que vamos dejando en el fondo de la olla, no es bueno, que las decisiones se tomen. Uno siempre resigna cosas, pero que es cuando uno resigna o dice que no, bueno, que esté en un marco de profunda decisión, digamos, y que no sienta que no se puede hacer, porque evidentemente eso se pudo hacer, porque mis hijos estuvieron bien y además también toda la trama de amigas, también vuelvo a la capilaridad del cuidado, ¿no? Que me asistieron, que me ayudaron, y eso es importante. Muchas veces hoy, para mí el gran tema que tiene que enfrentar el feminismo hoy es el cuidado. ¿Quién cuida? Y cómo debemos cuidar. Me parece que el salto es ver qué pasa con ese cuidado y cómo ponemos en manos, cómo podemos diagramar este cuidado de una manera mucho más democrática, transversal y con mayor compromiso.
porque si no también seguimos teniendo un sesgo profundamente de clase, el que puede pagar una cuidadora, el que puede pagar un jardín, entonces tenemos que buscar mecanismos para que esos espacios sean accesibles para todos y todas. Bueno, acá en el instituto, en el CCT se inauguró el lactario no hace tanto y una guardería sería en el la guardería hicimos espacio. La presentación al Ministerio de Obras Públicas. Ustedes saben que el Ministerio tiene un programa de jardines y lo hicimos. Junto con el CCT Santa Fe fuimos a ver el funcionamiento de la guardería del CEMPAT. Tiene lo suyo, digamos, tampoco no es solamente que tenemos la decisión en el edificio, sino que tienen que ver también con los sistemas educativos de cada provincia, las cuestiones de seguridad, bueno, de cuidado, y tiene que ver también con una perspectiva de que el cuidado va pegado a otro gran concepto que es lo público. Nosotros tenemos que garantizar que estos mecanismos de cuidado en los niños, las niñas, en los ancianos, que sea algo público. También en la enfermedad, nosotros, digamos, nuestra sociedad es una sociedad muy perversa alrededor del cuidado en la enfermedad y eso también hay que revisarlo mucho. Entonces, eso me parece central. Las tramas de solidaridad, las tramas colectivas. Quiero hacer doble clic en... vos mencionaste la beca de la AESI, pero la mencionaste ya en el marco de la historia regional, que había una beca de historia regional. En tu caso personal, ¿cómo se da la decisión personal, epistemológica, de decir, este es mi lugar, mi espacio? ¿Querés que te lo diga? Azaroso, es decir, vi luz y subí. Imagínate que yo terminé la carrera en el año 88, inmediatamente me acerqué a unos, a otros, sí, no, fui a Marta, no viste todas esas cuestiones, me quiero incorporar a un grupo de estudio, quiero trabajar, y la puerta que en ese momento se me ofreció, me la brindó Silvia Crañolino. Silvia Crañolino era la docente de Argentina 1, que falleció en el año 93, principios del año 93, eso te imaginas que esto fue 88, y ya estaba como asociada Élida, porque bueno, esa cátedra de seminario regional había estado en manos de Ricardo, yo había hecho la asignatura con Ricardo, y Ricardo Falcón, yo creo que en el año 87-88, migra de humanidades a ciencia política, para ocuparse de las cátedras de historia argentina, de las carreras de ciencia política. Y bueno, y se abrió esa posibilidad y entré como adscripta. Y Argentina 2, ya estaba Oscar, estaba Adriana, entonces viste todo. Y bueno, y me quedé en seminario, que era algo marginal y que nadie le daba importancia. Y yo ahí comencé a trabajar de forma regular y sistemática en poder otorgarle algo que no tenía, digamos, y que con Silvia no se consolidaba, porque por ejemplo Silvia Granolino le daba a los estudiantes de seminario a leer Revolución y Guerra, que ya era lo mismo que se veía en Argentina 1, o para algunos ejemplos, o la obra de Gallo, La Pampa Gringa, y vos decís, acá hay que encontrarle otra vuelta. Y eso lo comenzamos a trabajar con Élida y fue un trabajo muy sistemático. Y ahí me quedé, decir, fui adscripta, no empecé con auxiliar segunda, porque fui adscripta en un formato de adscripción que no es el actual. La adscripción estaba reglamentado a nivel de universidad, entonces vos tenías hasta un antecedente docente. Y eso me sirvió muchísimo también, pues si bien yo era licenciada, era profesora y licenciada, porque el plan 85 antes tenías el título, podías tener los dos títulos en el mismo momento, no era progresivo. La adscripción tenías que hacer una nueva tesis. Entonces yo para la adscripción de seminario hice un nuevo trabajo muy interesante sobre migraciones y migraciones de mujeres, y ya después me quedé trabajando y todo el caminito al interior de la cátedra, pero tampoco fue tan sencillo. Vos imaginate, yo llegué a ser directora de la carrera en el año 2007 sin concurso, porque no llamaban a concurso. Yo tenía un cargo reemplazante. Y la verdad nunca viste como ahora que todo quiero nunca me preocupé, y esos cargos reemplazantes los tuve entre el año de 91 y el 2006, porque a ver, yo siempre digo, cuando vos tenés una solidez académica por otro lado, eso es como un sobre todo, como una armadura, entonces te manejás bien, porque no claro. No es el cargo el que te legitima, sino que vos estás legitimando el cargo, es decir, es revertir la carga de la prueba. Y en seminario fui así, digamos, adscripta,
toda la carrera, jefa, junta, titular. En el caso de adjunta ya fue un concurso regular ordinario y en el caso de titular lo mismo. Es decir, porque te digo más, yo hasta renuncié hasta el derecho del cargo por convenio colectivo, porque bueno, yo tenía el cargo ya concursado, no iba a renegar del cargo al que había aspirado. Digo, la verdad, no me interesa un cargo por decreto. Lo digo en serio. Y llegué ahí. El área que más me interesaba en ese momento era la de Argentina 2, pero bueno, estaba cerrada no se podía entrar y bueno, no se podía entrar. Eso también es interesante, ¿no? Para la lógica del podcast, porque la gente por ahí, los investigadores jóvenes ven de afuera y dicen, bueno, yo quiero estudiar esto, quiero estar en esta área, y bueno, y a veces las decisiones se van tomando de acuerdo también a los contextos de posibilidades, o decir, Claro, me interesaba. que hay. Metodología de la investigación me gustaba, le diste ese giro a seminario, fuiste por ese Sí. lado, renovar un área que no había, y bueno, Historia Argentina, seguiste haciendo Historia Argentina, pero Claro. no desde la cátedra, ¿no? Como investigadora de otro lugar. Es más, viste, en estas cosas muy, muy locas, yo te diría que muchas veces hasta perversas, ¿no? Que existen cuando se abre el concurso en el año 93, creo que 93, se abre el concurso de la cátedra de Argentina 2, y me dicen, ¿por qué no te presentabas? ¿Por qué no te presentabas? Digo, no me voy a presentar porque está dos Claro. colegas, dos personas cercanas, digamos, poner en esa tensión de competencia Claro. no me pareció y seguí en seminario. Bueno, Sandra, ya hablamos un montón y no queremos robarte más tiempo, podemos seguir en otra oportunidad. Sí. Pero bueno, para cerrar, te proponemos que pienses a 3 personas, ya nombraste tus familiares, pero bueno, pueden ser, pero 3 personas que para vos fueron fundamentales para tu carrera como investigadora y como docente en la historia. Mira, a mí me parece que hay una persona que es insoslayable para que yo mencione, que es Elida, ¿sí? Cuando yo pienso en Elida Sansoni no estoy pensando en una forma muy tradicional, discipular, digamos que Elida te enseñó y vos seguiste, no. Elida lo que me dio es una visión muy interesante del mundo universitario. A Elida se la desconoce mucho, digamos, era realmente una muy buena investigadora. Lo que pasa es que era muy particular y siempre trabajó, digamos, a la par de Marta, entonces eso quedó opacado, pero las investigaciones de los años 80, 90, los trabajos conjuntos que ella escribe, Elida tenía muchísima participación, tenía una gran posibilidad de apertura, de poder pensar los problemas en una clave mucho más grande, y tenía, digamos, un rol muy interesante en lo que significaba la lógica de la participación política, digamos, de la universidad. Y él además me enseñó a escribir. A ver, Elida no es que me sentó y me enseñó a escribir. Yo, observando, digamos, Elida era una persona que vos les tirabas 3 ideas sobre la mesa y esas 3 ideas se plasmaban rápidamente, escribía por una máquina mecánica. Digamos, esa dinámica de poder escribir, de poder conjugar, de poder pensar los problemas, eso es Elida, sin lugar a dudas. Otra persona que a mí me parece interesante en términos de la apertura de la historia regional es Ricardo Falcón. Ricardo es una persona sumamente interesante, y Ricardo siempre fue una persona muy que contemplaba, que te seguía conteniendo, entonces me parece que Ricardo también, no quiero ponerlo en términos discipulares, es decir, Claro. son personas que son como chispazos y llamadas de atención. Eso a nivel de Rosario, y después, digamos, otra... Te queda uno nomás, está complicado. Está complicado, digamos, para... Ahí voy a salir de esto y voy a pensar en términos historiográficos. Alguien que a mí me gustó muchísimo comenzar a leer y que ya en otro momento, digamos, me remitió a pensar, digamos, realmente en la complejidad historiográfica y en las temáticas de historia regional, es Raúl Frotkin. Sin lugar a dudas. También, ni discipular, ni a decir... Sí. Vos lees, cuando digamos vos te acercás a la forma en que Raúl construye la historia, vos decís, yo quiero hacer esto, ¿sí? Esto es historiográfico. Y si vos me decís en un término internacional, que está muy ligado con Raúl, si vos me decís quién te gusta a nivel internacional, y vos decís, a mí me gustaría hacer alguna escritura de Natalie Simon Davis.
Muy interesante, Sandra, te agradecemos muchísimo tu tiempo y todo lo que nos contaste, porque la verdad que te conocimos un poco más y esperamos que la gente también pueda disfrutarlo. Sí, totalmente. Bueno. La pasamos muy bien, me parece. Bueno. Sí, yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.